vivir sin afán? Bueno, primero tenemos que definir qué es el afán, la ansiedad, la preocupación, el estrés, el descontrol, porque según el diccionario, la ansiedad es una sensación de peligro, problema o amenaza que puede ser real o imaginaria. Suele deberse a una preocupación excesiva que se manifiesta físicamente acerca de algún hecho que puede ocurrir en el futuro. Puede indicar miedo a la incertidumbre o a situaciones que sentimos no ser capaces de controlar. ¡Wow! ¿Qué definición me aventé? Déjenme decirles que no sabía la definición. Pero al igual que el salmista, yo estoy seguro que el salmista como yo no conocemos esta definición, pero bien que conocemos la experiencia del estrés, de los nervios y de la ansiedad. Miren lo que decía el salmista. En la primera parte del salmo dice, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Qué situación estaría pasando que él tiene que declarar que su alma se deshace de ansiedad? Salmo 119. Estamos más cerca del final de los salmos que al principio, y sin embargo el salmista declara que su alma está deshecha, no por los problemas, por la ansiedad. Así que estuve investigando mucho de este tema, no conozco nada, no crean que yo sé, pero quise buscar versículos que nos den ánimo y apoyo, porque los especialistas en su lucha contra la ansiedad recomiendan algunas acciones que pueden ayudar a controlarla. ¿Cuáles son estas acciones? Escuchar música, salir, no salgan de su casa, alejarse de lo que nos provoca ansiedad, ponernos en lo peor, o sea, hacer una hipótesis. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Bueno, irnos hasta allá, practicar el mindfulness. What it means significa recordarnos, recordamos que estamos en el presente, porque la ansiedad es preocupación por el futuro. Entonces esto, espero que lo pronuncie bien, mindfulness es recordarnos, obligarnos a recordarnos que estamos en el presente. Decía el Señor Jesús, vivan el día de hoy, porque el día de mañana traerá su propio afán. También dicen que es buenísimo beber té, ver algo divertido y mascar chicle. Bueno, eso dicen los expertos. El salmista, que acaba de declarar que su alma se deshace de ansiedad, descubrió un extraño remedio contra la ansiedad. Sí, extraño, no me equivoqué. Porque dice, susténtame según tu palabra. ¿Por qué digo extraño? Porque no dice, sáname, alíviame, ayúdame, anímame, sino dice, susténtame. Él reconoce que su alma está deshecha por el peso de su ansiedad, que es muy grave. No resulta sorprendente que un objeto tan grande y pesado como un gran avión de pasajeros pueda volar, pueda mantenerse en el aire. ¿Nunca te has preguntado cómo lo logra? Bueno, una de las 4 fuerzas que actúan sobre el avión se llama fuerza de sustentación ascendente, que mantiene a la aeronave en el aire. La petición del salmista es que Dios, por su palabra, lo mantenga sobre la ansiedad. ¡Wow! Para mucha gente vivir en ansiedad es algo normal. Es algo normal. No es verdad que si tú tomas una decisión difícil, lo normal es que estés ansioso. Vas a estar ansioso hasta saber el resultado de esa decisión que tú tomaste. Esto es una preocupación pero se ve como algo lógico y que tú tienes que hacer como persona madura y responsable que no toma las cosas a la ligera. ¿Te imaginas
lo que pensaría la gente que sabe que estás en una gran disyuntiva y tú estás como si nada. ¡Ay! Qué poco interés pone en las cosas importantes de la vida, es lo que te dirían. ¿No lo piensas así? Qué poco interés, qué poca responsabilidad. Mis queridos hermanos, el domingo dijimos que la preocupación, el estrés o el afán para Jesús son un asunto espiritual que debe de ser peleado con fe. Sin embargo, batallamos con la ansiedad, nos llamamos aprensivos y a pesar de ser cristianos consagrados, muchas veces vivimos con el afán. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús nos dice, no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis por el día de mañana. Ya después nos explica por qué. Pero el imperativo es, no te afanes por el día de mañana. ¿Con cuánta razón Jesús nos dice que el preocuparnos por el futuro no lo va a cambiar? Ni el que razonemos en todos los posibles resultados, estos van a cambiar. Pero aquí interrumpe un gran pero. Si la ansiedad está considerada como un mecanismo de defensa que utiliza el organismo para ponernos alerta, quiere decir que la ansiedad es algo muy humano, es algo muy nuestro. Y si es humano, ¿por qué pide Jesús que luchemos contra nuestra naturaleza de ponernos nerviosos? La respuesta corta y sencilla es que el afán es muy dañino espiritualmente. Nos dice la palabra en Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Leíste bien? Sí, leíste bien. Tú vives creyendo que el afán te hace como una persona seria y responsable y en realidad el afán tiene capacidad de hacer infructuosa la palabra. Y si la palabra de Dios, fuente de nuestra fe, es ahogada, ¿qué consideras que le pasará a nuestra fe? Ahogada. Por eso Pablo nos advierte, sed sobrios y velad. Y después nos dice algo terrible, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estoy seguro que esta no es la primera vez que tú escuchas este pasaje. Lo hemos escuchado cantidad de veces, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero, ¿acaso recuerdas el contexto en el cual Pedro está hablando de él como león rugiente? ¿No lo recuerdas? Pues asómbrate. Pedro lo está diciendo cómo manejar nuestra ansiedad. Echen toda vuestra ansiedad sobre Él. Él es Dios. Porque Él, Dios, tiene cuidado de vosotros. Pedro nos ordena, no es una opción, nos ordena con toda su autoridad. Echen toda vuestra ansiedad sobre Dios. Déjenla sobre Él. Y la razón que nos da es porque Él nos cuida. Tajante, directo y enfático, sin necesidad de ampliar el argumento. La ansiedad es dudar de la capacidad de Dios de cuidarnos. ¿Cómo logra el diablo hacernos dudar? El diablo es muy astuto. Él nos lleva a un sentimiento de intranquilidad o inquietud por medio de una sencilla idea. Nosotros, como gente responsable, pensamos en ella una y otra vez, constantemente, hasta que llegamos a un estado de agotamiento o zozobra de ánimo. Recuerda, la ansiedad es algo que aún no ha sucedido y que posiblemente nunca pase. Así que es algo que todavía no pasa, pero que le tenemos miedo a que pase.
esto nos cautiva y toma el control de nuestra mente. Y cuando esto sucede, mi amado hermano, hemos perdido el control de nuestra actitud. ¡Wow! ¿Sabes de dónde viene la preocupación? ¿Cuál es cómo se le llama a esto? La raíz de la palabra. Se me fue el nombre, discúlpenme, pero me puse a investigar. Y preocupación viene de la palabra merimnao, que se divide en dos. Merizo, que quiere decir dividir, y nous, mente. La preocupación es una mente dividida. Así que lo único que tiene que hacer el diablo para meternos estrés, preocupación o afán es dudar del poder de Dios que nos cuida. Así que Pedro nos da un antídoto espiritual para este veneno o dardo de fuego satánico. Primera de Pedro 5:9, resistid firmes en la fe. Resístelo firme, no permitas que él ponga dudas sobre tu corazón. La solución de Pedro para vivir sin afán es resistir al diablo con una fe firme que no permite que su fe sea dividida, que divague entre dos pensamientos. Esta es una estrategia clásica de Satanás. La quiso usar contra Jesús. Él intentó que Jesús dudara. Miren estos dos pasajes. Si eres hijo de Dios, a ver Jesús, a ver, después de 40 días de ayuno tienes hambre, pues si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A ver. O si eres hijo de Dios, échate abajo. Así que el argumento que utiliza Satanás es hacernos dudar. Ya me perdí. Aquí estamos. Frustrado porque no pudo dividir la mente de Cristo con la duda, Satanás le ofrece un camino más fácil para librarlo del sufrimiento. ¿No te gustaría un camino más fácil para librarte del sufrimiento? Tal vez necesitas una operación, o tal vez, y que te va a ayudar a ya no tener sufrimiento. Va a ser doloroso, va a ser delicado, pero ¿no te gustaría un camino más fácil, que en lugar de operación te dieran unas pastillitas? Bueno, esto es lo que intentó Satanás con Jesús. Jesús, si tú postrado me adoras, si solamente haces eso, Jesús, te voy a librar del sufrimiento futuro, si solamente postrado me adoras. ¿Cuántos cristianos hemos renunciado a nuestros ideales, principios y valores por una vida llena de pasajeras satisfacciones? ¡Wow! Me asombra el crecimiento y el discernimiento espiritual de Pablo. Cuando él nos da el siguiente principio bíblico, Nueva Traducción Viviente. A lo mejor te suena un poquito raro. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Pregunta, ¿qué nos debe preocupar? Nada. ¿En qué debemos depender de Dios? En todo. ¿Cuál es la mejor actitud? Oración de gratitud por sus bondades y por todo lo que ha hecho. Esto dará paz a tu corazón. Pero déjame decirte, no depende de ti, de tus elecciones, tu trayectoria, tu inteligencia. Y te agrego, tampoco depende de tu oración. Todo depende de su bondad, su misericordia y amor a su nombre. Los cristianos llamamos orar a decirle a Dios lo que necesitamos. La ansiedad se da porque se piensa y se duda mucho. Se piensa y se duda mucho. ¿Qué va a ocurrir mañana? ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo me va a evolucionar esta enfermedad? ¿Tendré trabajo mañana? ¿Ganaré lo suficiente para sostener a mi familia? Se piensa y se duda mucho. Pero se ora muy poco.
porque no se ve a Dios como la respuesta a nuestra necesidad. David reconoce la gravedad de sus problemas. Imagínate a David escribiendo: temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. ¿Cómo defines temor, temblor y terror? Estrés. Él tenía temor de lo que iba a pasar, pero como confiaba en Dios, reconocía: dificultades, sí, tengo dificultades. Preocupaciones, sí, tengo preocupaciones. Ansiedad, sí, tengo ansiedad. Pero no voy a dejar que la ansiedad divida mi mente y supla o supere el poder de Dios. La ansiedad se extingue en el corazón que confía en Dios. Este es un principio que descubrió David. En el día que temo, voy con mi papi. Yo en ti confío. Mis amados hermanos, pero no dijimos que es humano preocuparse y que es un sentimiento de defensa. Yo soy cristiano y me preocupo fácilmente. Así que si tú compartes esto, debes recordar que el cristianismo es un proceso de perfeccionamiento. Dios se encarga de perfeccionar nuestras vidas. La fe para creer en Él debe de madurar a una fe para creerle a Él y cambiar nuestras vidas. Así que Pedro nos dice que pongamos toda diligencia a esto, que a nuestra fe le tenemos que añadir virtud, y a la virtud le tenemos que añadir conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Te voy a dejar este pasaje aquí, espero que sí lo puedan leer. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Muy bien, les voy a dejar este pasaje aquí, y yo me voy a ir a otra versión bíblica de este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: en vista de todo esto, esfuércense al máximo para responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, y el conocimiento con control propio. Control propio. Bendito sea Dios que Pedro nos dice dominio propio, control propio y no ajeno. Porque ¿cómo nos van a señalar? Mucha gente te va a criticar por ser creyente estresado, pero el camino a la madurez es personal. Conforme aprendes a confiar en Dios, su gracia va quitando tus temores. Jesús, hablando de la ansiedad, nos dijo claramente: los gentiles buscan estas cosas. Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son aquellos que no tienen una relación con Dios. Son o paganos, idólatras. Sí, son humanos. Sí, son humanos. Pero al buscar su comida, bebida y vestido, es normal que se afanen porque no conocen a Dios. Los hijos de Dios debemos aprender a confiar en Él. Confiar en Él. Jesús en la segunda parte del versículo nos dice: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Además debemos de recordar, hermanos, que nosotros no debemos vivir conforme a lo normal, a lo que es normal para el mundo. Ya lo veíamos el domingo, debemos transformar nuestra manera de pensar para transformar nuestra manera de vivir. Nuestra mente ahora debe ser obligada a discernir espiritualmente las cosas de la vida. Pablo nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Dios te va a fallar? No, pensamiento, tú no vas a madurar en mí. Mi Dios nunca me dejará. Obligamos a este pensamiento, que es un dardo satánico, a sujetarse a la grandeza de Cristo. Así que al llevar cautivo
todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque así como nuestro cuerpo necesita ejercicio, nuestra mente debe de ejercitarse en su nueva manera de pensar. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud, ¿recuerdan que decía que a nuestra fe le agreguemos virtud? Si algo digno de alabanza, en esto pensad. En lo bello, en lo maravilloso que es Dios, en las bendiciones que nos ha dado. No permitamos que nos pongan un pensamiento extraño a lo que dice la palabra del Señor. Recuerda, la preocupación es una mente dividida. Así que unifica tu mente en todo lo que hay virtud y confía en las promesas de Dios. ¿Fácil? No, no es fácil. Por eso Pedro nos pide que pongamos diligencia, que pongamos esfuerzo, diligencia, que pongamos nuestro cerebro a trabajar. La fe nos lleva al dominio propio. Así que, mi querido hermano, la próxima vez que tengas afán en tu vida, lleva cautivo tu mente a Jesús. Echa sobre Jehová tu carga. Esto mismo decía Jesús con otras palabras. Si alguno está trabajado o cansado, eche sobre mí su carga. Mientras cruzas por el afán, la preocupación o el estrés, deja que Él te sustente sobre ellas. ¿No lucirás irresponsable? Deja que la gente piense lo que piense. Porque mira, con tantita lógica, todo argumento cae por su propio peso. Si usamos la lógica, veremos que no tiene sentido afanarse por las cosas que uno puede controlar. Porque si se puede controlar, no tiene sentido afanarse. Y si no tiene sentido afanarse por las cosas que uno no puede controlar. Porque si no se puede controlar, ¿para qué te afanas? Así que no permitas que Satanás divida tu mente. Confía en su palabra. Nuestra fe tiene que estar sustentada en su palabra. Echa sobre Jehová tu carga y verás la diferencia. Él te sustentará y puede ocurrir un milagro. No digo que a la primera es fácil, no, pero es algo que se aprende y por el aprendizaje tú puedes obtener paz en la tormenta.